Ya hemos hablado de la frecuencia del corazón y la idea es que tengamos en la cabeza que ahora el corazón o la función que tenemos que cumplir, que habíamos visto en la primera clase, que era que llegue sangre a los tejidos, dependía de que también tengamos un sistema circulatorio. El sistema circulatorio para proveer sangre a los tejidos funciona de manera que tengo dos sistemas, un sistema de alta presión, que es el corazón izquierdo con las arterias, y un sistema de baja presión, que en este caso es el corazón derecho con las venas. Entonces cada uno, si bien tiene un sistema o están colocados uno al lado del otro, trabajan de forma independiente. Entonces la idea es que conozcan que nuestro sistema de distribución de sangre es en paralelo, no en serie. Y esto hace que la distribución de presión a cada uno de los sistemas sea igual. Entonces no baje la presión en un sistema sea más alto o en otro más bajo. Entonces, como todo está colocado en paralelo, la circulación de la sangre permite que el flujo sea adecuado a las necesidades de cada uno de los sistemas. Entonces, la sangre está depositada de la siguiente manera. El 65% aproximadamente de la sangre se encuentra en las venas. En el corazón, en diástole, más o menos el 7%. En las arterias y las arteriolas, más o menos el 20%, y el restante se encuentra dentro de los capilares. Entonces, como se darán cuenta, el sitio donde se reserva la mayor cantidad de sangre es en las venas. Esta distribución en paralelo hace que llegue una cantidad, digamos, porcentual a cada tejido, de manera que al cerebro, por ejemplo, le llega el 14% del gasto cardíaco. A los riñones llega el 20% del gasto cardíaco, a los músculos el 21%, al intestino y a las vísceras macizas de la cavidad abdominal el 27%, y toda la sangre le llega a los pulmones, o sea, el 100% de la sangre pasa por ahí. Esa relación porcentual general no muestra la verdadera cantidad de sangre que recibe cada tejido. Por ejemplo, el cerebro recibe un flujo sanguíneo de 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. El corazón, 70 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. El hígado, 100 ml por cada 100 gramos de tejido por minuto, y los riñones, 400 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Los músculos, solamente 5 ml por cada 100 gramos de tejido por minuto. Entonces, de ese flujo depende el funcionamiento de cada órgano. O sea, si llega una cantidad de sangre, va a funcionar. Y eso permite el funcionamiento de cada elemento. Entonces, cuando decimos nosotros el gasto cardíaco es 5 litros y el riñón recibe el 20%, quiere decir que cada minuto el riñón recibe 1 litro de sangre. Así podemos ver, si decimos que solo el 14% de la sangre llega al cerebro, entonces estamos hablando de que cada minuto le llegan 700 ml. Entonces, cada órgano de esa manera tiene una distribución particular. Entonces, para que pueda mantenerse ese flujo, entonces está dividido el sistema en las arterias y las venas. La diferencia
entre arteria y vena, básicamente en su estructura es la misma, o sea, tienen íntima, media y adventicia, pero la diferencia es la capa media es mucho más gruesa de las arterias, por lo que se conocen como vasos de resistencia, y la capa y las venas son mucho más delgadas. En cambio, un capilar ya no tiene eso, solamente tiene endotelio, o sea, pierde las capas, ¿cómo se llama? Adventicia y la capa media, solo es el endotelio, y es el endotelio que permite el paso de sangre, el paso de los componentes líquidos de la sangre hacia afuera, exceptuando las proteínas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esto es cero, están viendo la presión en cero, y cuando se contrae el corazón, la presión sistólica, o sea, la presión de sístole del corazón llega hasta 120, eso ya lo habíamos visto, pero vuelve hasta cero el diástole. En cambio, cuando la sangre ya pasa a una gran arteria, como es la aorta, la presión diastólica baja a 80, o sube a 80, ¿no? La diastólica sube a 80. Pero como ven, el flujo es pulsátil, y a medida que va pasando de grandes arterias a pequeñas arterias hasta llegar a las arteriolas, la presión va bajando paulatinamente. Esta presión baja en función del incremento de la resistencia, de manera que en los capilares ya la presión se vuelve nuevamente cero y el flujo es continuo. Así, aquí es pulsátil, aquí pueden ver el flujo continuo. Ese flujo continuo vuelve en las venas, y luego entra al ventrículo derecho, donde otra vez se vuelve pulsátil, y la arteria pulmonar recién otra vez vuelve a cero. La diastólica de la pulmonar sube por la resistencia de la arteria pulmonar, y luego a las arteriolas capilares y venulas del pulmón nuevamente el flujo se hace continuo. Entonces, en las arterias el flujo es pulsátil, en las venas el flujo es continuo, y las presiones son muy bajitas, de manera que obviamente la sangre va del lugar que tiene más alta presión hacia el sitio donde hay menos presión. Bueno, esa es la manera en la que fluye la sangre. Ahora, ese es el resumen, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la aorta la presión, y que va bajando hasta las venas. Por eso es el flujo que sigue. Estamos viendo la presión arterial media en el dibujo de más o menos 93 milímetros de mercurio a nivel de la aorta, pero no es la presión de la aorta la que nosotros medimos normalmente, sino resulta en la medición que nosotros hacemos es una arteria de mediano calibre, que es la arteria braquial. Entonces, esa presión arterial media a ese nivel es 65 milímetros de mercurio. Bien, entonces la sangre fluye por un gradiente de presión. La sangre fluye por un gradiente de presión entre los dos polos del tubo por donde tiene que discurrir la sangre. Mientras más largo es, o sea, quiere decir más lejos está del corazón, entonces hay mayor longitud. Entonces el flujo sanguíneo va disminuyendo gradualmente. Entonces hemos hablado, esto se llama ley de Poiseuille. El flujo a través de una tubuladura es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio e inversamente proporcional a la longitud. Quiere decir, más sangre va a pasar por una arteria que está dilatada que por una que está contraída, y mientras más lejos esté del corazón, pues el flujo va disminuyendo gradualmente. Eso nosotros la presión arterial la detectamos en terapia intensiva utilizando un sensor que es como un tambor, ¿sí? Uno le pega al tambor y suena, ¿no es cierto? Porque hay una vibración que el golpe le da a la membrana del tambor. Entonces nosotros tenemos una membrana similar a la cual le conectamos una tubuladura que llega hasta dentro de la arteria. Colocamos una línea arterial, un catéter en una arteria,
y a través de una tubuladura llevamos esto hacia el monitor. Métodos para poder evaluar la presión arterial. Tenemos unos métodos invasivos y unos métodos no invasivos. Están viendo un monitor multiparamétrico. Están viendo un monitor de la terapia intensiva. En la línea verde están viendo la frecuencia cardíaca. En la línea azul están viendo la pletismografía de pulso. Se están viendo aquí el trazo de electrocardioscopía. La frecuencia cardíaca de este paciente es 129. Están viendo la pletismografía de pulso. Entonces la saturación está en 89. El pulso es igual, 128, 129, muy parecido, pero aquí el índice de perfusión es muy bajito, quiere decir que hay mucha vasoconstricción. Y lo que se puede aquí ver es las líneas de la presión arterial. Lo que les decía, hemos conectado una arteria a un transductor. La medicación, a ver si, no me acuerdo si he filmado la línea arterial, pero la idea es que esa conexión al transductor, el transductor la transforma en una señal eléctrica que la computadora interpreta y nos da la presión arterial latido a latido, ¿no? Entonces lo que están viendo aquí comienza en 50 y va hasta 85, que es la escala en la que está, y los valores son bajos, no están por debajo de esto. La presión arterial pueden ver ahí en 65-49, este paciente está en choque, ¿no? Está su presión excesivamente baja. Y lo que estamos haciendo es incrementar paulatinamente la noradrenalina para tratar de subir la presión arterial. Pero bueno, la idea del video es que ustedes puedan ver que podemos medir la presión arterial en forma invasiva, y eso es una realidad en el hospital. O sea, este es un paciente de la semana pasada, no es una cosa que sea anecdótica o de otro país o que no se pueda hacer. Entonces podemos medir la presión arterial de forma invasiva. Bueno, de lo que han avanzado ya ustedes hasta ahora, ya pueden identificar que la PPCR con QRS es lo que se puede ver aquí, ¿no? Y que la P es positiva en D2. Con eso uno pensaría que el ritmo que estamos viendo es sinusal, y como la frecuencia cardíaca está encima de 100, el diagnóstico del electro es taquicardia sinusal. Y bueno, al principio habían visto que la presión estaba muy baja, fuimos subiendo la dosis de la noradrenalina y la presión fue mejorando, ¿no? Y va mejorando latido a latido. Eso se hace en terapia intensiva. Si yo quiero saber exactamente qué pasa, tomando la presión arterial, puedes tomar la presión arterial cada minuto, cada 5 minutos, cada 15 minutos, y realmente no puedes ver los cambios instantáneos que se necesitan cuando un paciente está muy gravemente enfermo. Entonces, eso es una cosa para considerar, ¿no, Francisco? ¿Cuál es el más rápido? Entre estos. Bien. Este es más rápido. Ok, bueno, y lo que antes se hacía, esta imagen del año de la cachaña, que se hacía los trazos en papel, ahora lo han visto en el monitor, se puede ver qué es lo que está ocurriendo con el paciente. Entonces les decía que el flujo a través de la tubuladura es mayor, ¿no es cierto? Y depende del radio, ¿no? Mientras mayor es el radio del vaso sanguíneo, mayor cantidad de flujo va a ir, ¿no? Eso
es parte de la ley de Poisson. No importa, fíjense, la misma presión, ¿sí? La misma presión, este diámetro que convencionalmente hemos puesto con 1 va a 1 litro por minuto. Si se duplica el diámetro, no se duplica el valor, sino se eleva a la cuarta potencia. El resultado es 16 ml por minuto y se duplica nuevamente, entonces se eleva esto a la cuarta potencia siendo 256 ml minuto. Entonces no es una relación lineal, sino exponencial. Entonces, el flujo de la sangre depende de su composición. Normalmente nosotros tenemos un 45% de células y un 55% de líquido que se llama plasma en la sangre. Pero si la sangre tiene más células, lo que se llama eritrocitosis, o si la persona tiene un menor número de glóbulos rojos, a lo que se llama anemia, entonces el flujo cambia. Porque el flujo depende de la densidad, es inversamente proporcional a la densidad. Quiere decir, si la densidad aumenta, como en la eritrocitosis, el flujo es más lento. Y si la densidad disminuye, como en la anemia, el flujo es más rápido. Entonces, eso se puede escuchar cuando la sangre pasa a través del corazón. Ustedes escuchan el latido cardíaco en el corazón, escuchan. Eso lo van a escuchar con el estetoscopio. Y si el paciente tiene una anemia muy severa, entonces lo que van a escuchar es el soplo aparece por el hecho de que el flujo de la sangre es demasiado rápido. Entonces la anemia cursa con soplo sistólico, yo lo puedo diagnosticar solo escuchando con un estetoscopio. Entonces, la sangre es mucho más densa que el agua. Y si yo retiro solamente las células y quedo con el plasma es más viscoso, obviamente, que el agua. Y la viscosidad va aumentando en función de esta proporción entre células y plasma, que se denomina hematocrito. Mientras más alto es el hematocrito, mayor viscosidad existe. Entonces, esto puede influir sobre la presión arterial. Entonces, lo que estamos viendo es que los vasos sanguíneos pueden cerrarse por efecto de la noradrenalina cuando se activa el simpático, o pueden relajarse por efecto del parasimpático. Entonces, ¿quién logra vasoconstricción? Es el simpático, que se activa en situaciones de estrés, y en situaciones de placer se activa el parasimpático, que relaja las arterias. Entonces, eso va a cambiar la presión arterial. Si se activa el simpático y hay vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular sistémica, eso aumenta la presión arterial diastólica y sube la presión arterial, lo que están viendo en verde. Y si cae la presión, y si cae el tono simpático, entonces